Tenía 16 años cuando me regalaron el libro Las montañas de la locura, de H.P. Lovecraft. Me atrapó desde el primer momento, no podía dejar de leerlo, y rápidamente lo terminé. Y nada volvió a ser igual desde entonces. Quería leer más libros de Lovecraft, y para ello empecé a trabajar todas las tardes en una pequeña librería que regentaba un solitario y anciano librero, donde podía leer todos los libros, naciendo de esa manera mi amor por la lectura y también por la escritura. Los únicos libros que no podía leer eran los del anciano librero que guardaba bajo llave en un trastero al fondo de la tiendecita. Sospechaba que eran libros para coleccionistas o incluso libros que él mismo había escrito. Cuando hube terminado el instituto me matriculé en filología en la Universidad de la ciudad de Belema. Sintaxis y semántica eran mis asignaturas favoritas. Aprendí a interpretar y a escribir, aunque como la profesora solía advertirme, la escritura es un don que se lleva dentro. Yo solo puedo enseñarte a hilvanar frases con cierto sentido, pero no a escribir. Eso deberás aprenderlo tú solo. Lo que no me contó es que escribir es un don, pero que si no tienes cuidado, se convierte también en una maldición. Si lo hubiera sabido. Nunca dejé mi trabajo en la librería, y cuando acabé mi doctorado la compré al anciano librero, que con los años se había convertido en un padre para mí, en un maestro que su pasión literaria me había inculcado, enseñándome no solo el oficio, sino una forma de vida. Al venderme la librería me puso dos condiciones. La primera, él seguiría trabajando en la librería hasta el fin de sus energías o de sus días. La segunda, los libros secretos del trastero jamás debían ser vendidos, solamente legados a una persona de mi confianza, como él había hecho conmigo. Y en caso de no encontrar a nadie a quien otorgárselos, debía quemarlos. Acepté el trato. Una mañana de octubre encontré su frío cuerpo en su despacho con la cabeza recostada encima de un libro. Los mitos de Cthulhu de Lovecraft. Me había quedado huérfano. A su entierro solo acudimos 3 personas allegadas, recordando al sonido de la lluvia las manos de ese loco y anciano librero, que me acompañó mientras andaba entre las sombras de los árboles que nos rodeaban, y al final del camino nos dijimos adiós. Regresé a la vacía librería, y en el cajón de su escritorio había una carta con mi nombre, cuyo contenido no supe entender hasta ahora. Una llave y una carta que decía: «Ahora te toca a ti, mi querido hijo». Firmado el anciano librero. No pude evitar llorar hasta que la melancólica noche apareció por la ventana y observé la luna que iluminaba la puerta del misterioso trastero, tan brillante que amagaba una invitación a abrirla y escudriñarla por fin. Entré, lentamente, como si mi presencia tuviera que pasar inadvertida, para no retorcer las letras de cientos de libros en las estanterías reposantes, en una inquietante penumbra que a mi alrededor se regocijaba. Y a medida que avanzaba un pesado frío se movía hacia un libro de tapa negra con letras doradas cuyo título rezaba «Los 3 escritores». Pasaron los años, publiqué un par de libros de bastante éxito mientras me encargaba también de mi amada librería, y en todo ese tiempo no tuve el valor de leer ese libro. Algo oscuro había en él que anulaba mi deseo de abrirlo, como si mi vida dependiera de ello. En el 8º aniversario de la muerte del anciano me senté en su antiguo despacho y empecé a releer los mitos de Cthulhu como un homenaje a su persona. Pero a cada página que avanzaba una idea en mi mente se repetía, la de abrir ese condenado libro. Tal vez era el momento. ¿Podía haber uno mejor? Me alcé de la silla y con firme decisión cogí la llave, abrí la puerta y agarré el libro. Me senté acompañado de una copa de vino y empecé a leer esas frases escritas del mismísimo puño del anciano librero. Reconocí su elegante y barroca letra, que impulsó un aire de estupor que llenó mis pulmones y aterrorizaron de incredulidad mis ojos,
y mi alma, pues ese libro toda mi vida contenía, desde mi nacimiento hasta prácticamente el día de mi muerte, con todo lujo de detalles. Narraba cómo mi madre dio a luz en casa de su madre en un pequeño pueblo cerca de la ciudad de Belema. Contaba mi encuentro con el anciano librero ese 15 de diciembre de 1952, mis años en la universidad. Cómo le compré la librería y mis publicaciones después de su muerte, mi viaje a Egipto, todo. Pero ¿cómo era posible? ¿De dónde surgía ese poder clarividente? ¿Estaba en un profundo sueño del que no podía despertar? ¿O es que estaba perdiendo la cordura? Hasta mis pensamientos secretos que jamás había compartido con nadie pude leer con asombro y perplejidad. Leí todos los libros de las estanterías. Contenían las biografías de cientos de escritores que habían recogido el legado antes que yo, escritas por sus predecesores. Era una cadena de escritores que yo debía continuar. El anciano librero escribió mi vida y yo debía escribir la vida del futuro escritor. En ese momento entendí lo que me decía el anciano librero en su carta. Ahora me tocaba a mí escribir la historia de la persona que me sucedería. Al final de la estantería opuesta había un libro en blanco que llevaba mi nombre, el que yo debía escribir, y escribí. Durante años me dediqué a trazar la vida de una escritora que entraría por la puerta de la librería dispuesta a ocupar mi lugar, diseñando su figura, su forma de andar, sus amores íntimos y sus batallas ganadas. Era, sin lugar a dudas, mi obra maestra. Lo mejor que había escrito nunca, a la espera de que ella apareciera por la puerta de la librería. ¿Os imagináis crear un personaje y que éste se hiciera realidad? ¿Qué sentiríais al verlo en carne y hueso delante de vuestros ojos? Ardía en deseos de verla y de hablar con ella. Pasaron los años y mis dedos se arrugaron como las páginas de mi libro, y nadie llegaba. Me pasaba los días mirando por la ventana preguntándome si hoy sería el día, si esa chica que se acercaba era la elegida, si esa sombra era la de mi escritora perdida. Pero no. Empecé a desesperarme y los días aplastaban con más fuerza mi incertidumbre que resonaba en un hollín de dudas y temores. ¿Es que acaso había cometido algún error? ¿Había fracasado por algún motivo que desconocía? Me pasé los años leyendo las anteriores biografías buscando algo que me ayudara a entender. Entender qué escondía esa cadena de vidas escritas y, lo más importante, por qué no encontraba a la escritora por mí creada. Pero no hubo respuestas, solamente más preguntas que se quedaron sin contestar, y con el paso del tiempo se repetía algo que me dijo mi anciano librero. Si no encontraba a alguien a quien legar la librería, debía quemar los libros. ¿Era eso a lo que se refería? ¿Podía pasar que el legado se rompiera? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mi desesperación se tornó obsesión y olvidé lo que era el contacto con la gente y con la realidad, suplicando a los atardeceres que se convirtieran en mi ausente escritora. Pero ignoraron mis deseos, ahogando mi puente con el mundo, condenándome a vivir enterrado bajo él, que hasta de lejos podía divisar las viejas tumbas de los muertos. No tardaron en denunciar mi alienación hasta tal punto que me encerraron en un hospital psiquiátrico para el resto de mis días. Loco decían que estaba. ¿Qué sabían ellos? Le expliqué a la doctora que me trataba todo sobre el anciano librero y las biografías que encontré, y para su deleite me dijo que no existían tales biografías, que en la librería no había ningún trastero ni habitación oculta. Mentía. Yo sabía que mentía, porque lo vi. Me pasé años leyendo esos libros. Era mentira. Sin embargo, de tanta insistencia por mi parte en su existencia, hasta me grabaron un vídeo de la librería donde, efectivamente, no había ninguna puerta de ningún trastero, y mi grito de ira se oyó por todo el manicomio, que hasta los barrotes se irritaron. Pero mis blasfemias solo me condujo a que me aumentaran la medicación.
Me convirtieron en un zombie, en un saco de carne y pulgas. Cuán rápido te anulan cuando no eres como la sociedad espera que seas. No toleran las diferencias y yo digo que si estoy loco, ¿qué más da? Dejad que la locura siga su camino. Medité largo y tendido sobre el misterio de los libros. Recordé el día que conocí al librero, un 15 de diciembre de 1952, según relató él. Yo ni lo recordaba, y en ese preciso momento caí en la cuenta. 15 de diciembre de 1952. Él señaló el día exacto en que nos conocimos, pero yo no. En mi libro no había fecha alguna de mi encuentro con ella, con mi escritora. Sí había una referencia directa, de hecho, se podía deducir el día exacto, pero no escribí la fecha explícitamente. Por fin, había encontrado la respuesta y podía arreglarlo. Aún no era demasiado tarde. 3 años estuve encerrado en esa habitación maquinando mi huida, pues yo sabía que no estaba loco y podía resolverlo todo en ese pequeño trastero donde guardé la biografía que escribí. Y nadie me impediría llegar hasta él, pero no sería fácil escapar. Los años se apreciaban en cada uno de mis movimientos, pero también la contundencia de mi convicción. Una noche fingí tener un brote psicótico realizando un espectáculo con el fin de que hicieran venir a mi doctora. Se presentó en mi celda a los 10 minutos y trató de calmarme durante un buen rato. El suficiente para que los guardias se fueran a hacer una ronda por el psiquiátrico y me dejaran solo con la doctora, sin vigilancia. Y fue cuando aproveché el momento. Mi momento. Sin que ella se diera cuenta, le cogí un bolígrafo y la amenacé para que me diera su tarjeta electrónica con la que podía abrir las puertas. Pero ella se negó. Error. No tenía alternativa e intenté golpearla para dejarla inconsciente. Pero la doctora no se dejó y devolvió el ataque golpeándome en la cara, que casi me deja cao. Por lo que tuve que recurrir, para su desgracia, a mi última opción. Le clavé el bolígrafo lo más fuerte que pude, cuya punta fue directa a su cuello, y de su herida brotó tanta sangre que al caer el suelo hizo retumbar. Lo sentí por ella, pero mi telos estaba en juego. Mi obra maestra me esperaba. Cogí su tarjeta y logré escapar rumbo a mi librería con el tiempo acercándose a mis talones, pues sabía que la policía no tardaría en llegar. Debía darme prisa. Rompí el cristal y entré en busca de la llave que yo había escondido dentro del libro Las montañas de la locura. Me llenó de tristeza observar la cantidad de polvo que se cernía en todos esos libros. ¡Cuántas historias perdidas! ¡Cuántas enseñanzas atesoradas en esas páginas! ¡Cuántos personajes maravillosos esperando quien los leyera! En ese momento vi reflejadas luces rojas y azules. La policía había llegado. El tiempo se me acababa. Corrí a la puerta del trastero, giré la llave y encontré el libro, Los 3 escritores. Con la pluma que al lado reposaba escribí la fecha de nuestro encuentro y respiré aliviado. La cadena proseguiría. Al ver a esos 2 policías con sendas pistolas en sus manos, caí en la cuenta que yo estaría encerrado en la cárcel, de por vida, o en el manicomio otra vez. Por lo que el relato del libro jamás podría suceder. Y con llanto en mis ojos recordé al viejo librero y la promesa que le hice. Con unas cerillas empecé a quemar el libro, mi obra maestra, la vida de la tercera escritora, y el fuego se propagó tan rápido que mis lamentos apenas se recordarían. Todos los libros ardieron conmigo y nos convertimos en ceniza, y mientras mi carne se quemaba, un último pensamiento me vino a la mente, una duda que resonaría hasta el infinito, hasta el fin de los tiempos. A pesar de mi error en la fecha, ¿había nacido mi escritora? Jamás lo sabré.